Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. En el vídeo de hoy vamos a tratar algunos aspectos generales relacionados con la flora microbiana o microbiota que se encuentra localizada en nuestra boca. La cavidad oral está considerada como un ecosistema formado por un amplio grupo de microorganismos y el ambiente físico en el que se encuentran, siempre teniendo en cuenta las interacciones que los propios organismos mantienen entre sí y con su entorno, es decir, con su hábitat. En esta ocasión desgranaremos una minúscula porción de toda la información que podemos extraer del estudio de las bacterias. Te recomiendo que veas este y el resto de los vídeos porque seguro que encuentras información de interés. Otra cosa que te pido es que te suscribas y le des a la campana de notificaciones. A ti no te cuesta nada y para mí supone un apoyo muy importante. Y si los compartes podemos llegar a más gente interesada. También estaría fenomenal que me dieras un like. Muchas gracias. La boca es un sistema ecológico abierto que se encuentra colonizado de forma permanente por diferentes cepas bacterianas. Todas y cada una de las superficies de nuestra cavidad oral se encuentran expuestas continuamente a las bacterias. Las bacterias se pueden clasificar siguiendo distintos criterios por sus características morfológicas, tintoriales, por sus necesidades de CO2 y por su necesidad de oxígeno. Hoy nos centramos en esta última cuestión, de ahí que hablemos de lo que supone ser un organismo aerobio o anaerobio y las variaciones de estos dos tipos relacionadas con las bacterias. De forma muy general, siempre se nos ha dicho que las bacterias, según su necesidad de oxígeno, se pueden dividir en aerobias y anaerobias. Son aerobias aquellas bacterias que requieren oxígeno para vivir y crecer, mientras que las bacterias anaerobias son las que tienen dificultades para vivir y crecer en presencia de oxígeno. Otros dos conceptos que asociamos a los términos aerobio y anaerobio son los de facultativo y estricto. De tal manera que podríamos encontrar bacterias aerobias facultativas y aerobias estrictas y bacterias anaerobias facultativas y anaerobias estrictas. Cuando se añade el término facultativo a las palabras aerobia o anaerobia, indica que esa bacteria es flexible en cuanto a su utilización del oxígeno. Puede utilizarlo o no, pero lo que caracteriza a esos microorganismos es que el oxígeno no les es tóxico. Por el contrario, cuando se añade el término estricto, la cosa cambia, ya que, como el nombre indica, a una bacteria aerobia estricta le es imprescindible el oxígeno para vivir, mientras que a una bacteria anaerobia estricta el oxígeno le es tóxico. Hasta aquí todo bastante bien, ¿verdad? Estoy casi segura de que estas definiciones son las que has visto en clase y no es que estén mal, pero dan una visión bastante limitada del tema. El problema llega cuando te enfrentas a un examen de oposición y te encuentras con una pregunta como la que vamos a plantear a continuación, en la que aparece una terminología que no has visto anteriormente y que te hace dudar a la hora de escoger la respuesta adecuada. La pregunta dice así: cuando hablamos de bacterias que soportan una concentración baja de oxígeno, nos referimos a anaerobios aerotolerantes, B, anaerobios facultativos, C, microaerófilos, D, anaerobios moderados. Y te pregunto, ¿tú has visto en clase lo de aerotolerantes o lo de microaerófilos o lo de moderados? Porque yo no. ¿Será que los señores del examen se lo han inventado para despistar? Pues no, vamos a verlo. Veamos realmente cómo se clasifican los microorganismos según sus caracteres respiratorios, es decir, de su necesidad o no de oxígeno para realizar sus reacciones metabólicas. Según este criterio, encontramos microorganismos aerobios estrictos, anaerobios estrictos, anaerobios facultativos, anaerobios moderados, anaerobios aerotolerantes y microorganismos microaerófilos. Esta clasificación ya no es tan bonita, ¿verdad? Tiene pinta de complicarse un poco, pero no te preocupes que vamos a ir desenrollando la madeja poco a poco. Antes de nada, he de aclarar que esta relación de microorganismos es eso, una relación, un listado. No he pretendido de ninguna manera agruparlos en una clasificación, ya que
Por lo que he podido comprobar, dependiendo de la bibliografía consultada, hay ligeras variaciones de una clasificación a otra. Es decir, se mantiene la misma denominación para los distintos tipos de microorganismos según su necesidad de oxígeno, pero en unas clasificaciones los agrupan de una manera y en otras de otra. Así que, para no complicar más la cosa, creo que es mejor hacer un listado y a continuación pasar a describirlos tal cual. Para aclararnos con la cuestión, nos apoyaremos en esta imagen que es muy ilustrativa. Imaginaos que aquí tenemos 5 tipos de bacterias que se encuentran inmersas en un líquido de cultivo. Son diferentes debido a que tienen distintas formas de respiración, es decir, su utilización del oxígeno es distinta de unas a otras. El dibujo es muy visual y se aprecia perfectamente que la disposición de las bacterias dentro del líquido difiere de un recipiente a otro. Veamos por qué. El recipiente número 1 contiene bacterias aerobias estrictas. Esto quiere decir que necesitan el oxígeno para realizar sus procesos metabólicos y, por tanto, no podrían vivir en un entorno sin oxígeno. Por eso, dentro del líquido de cultivo se sitúan más cerca de la superficie, que es donde se encuentra una mayor concentración de O2. Pasamos al recipiente número 2. Aquí, por el contrario, las bacterias se encuentran en el fondo. ¿Esto qué significa? Si más cerca de la superficie encontramos un entorno con más oxígeno, cuanto más lejos de la superficie encontramos una zona en la que el nivel del oxígeno es casi inexistente. Por consiguiente, es el lugar donde encontraremos las bacterias anaerobias estrictas. Realmente, la denominación precisa de estas bacterias es la de anaerobias obligadas estrictas, pero nos quedamos simplemente con lo de anaerobias estrictas. Las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que no pueden crecer en presencia de oxígeno y, lo que es más, para ellas el oxígeno les es tóxico. Por ello, poseen un metabolismo fermentativo. Estas bacterias no son capaces de vivir en un entorno cuyo nivel de O2 sea superior al 0,5%, es decir, tienen una tolerancia al oxígeno casi nula. De ahí que se sitúen en el fondo del recipiente, lejos de la parte superior que contiene un mayor porcentaje de este gas. Su metabolismo es fermentativo. El tercer recipiente se corresponde con un cultivo de bacterias anaerobias facultativas. Este tipo de bacterias pueden crecer en un medio con o sin oxígeno. Cuando utilizan el oxígeno, presentan un metabolismo respiratorio y cuando en su medio no lo tienen, pasan a un metabolismo fermentativo. Es necesario aclarar que este tipo de bacterias que pueden vivir en un entorno con o sin oxígeno se les denomina tanto anaerobias facultativas como aerobias facultativas. Se las puede llamar de ambas formas. ¿Cuál es su disposición en el recipiente? Pues las podemos encontrar por todo el cultivo, aunque se aprecia una ligera concentración en la parte superior debido a que, si hay oxígeno, algunas de ellas pueden llegar a preferir este entorno. Continuamos con el recipiente número 4, que se corresponde con las bacterias microaerófilas, que tienen un metabolismo respiratorio. Estos microorganismos necesitan un entorno que contenga pequeñas cantidades de oxígeno, aproximadamente un 5%, pero crecen muy poco en condiciones anaeróbicas. Donde realmente se desarrollan estos microorganismos es en un entorno en el que coexisten una mezcla de gases. La composición de esta mezcla de gases sería de un 5% de oxígeno, como hemos dicho, un 10% de CO2 y un 85% de monóxido de nitrógeno. De ahí que en la imagen se encuentren situados en el tercio superior, pero no demasiado cerca de la superficie. Lo que caracteriza a esa zona del cultivo es que el nivel de oxígeno se mantiene en unos niveles adecuados para este tipo de microorganismos. El cultivo número 5 contiene bacterias anaerobias aerotolerantes. Este tipo de bacterias pueden crecer en un medio con o sin oxígeno. Y aquí me vais a preguntar, ¿qué las diferencia entonces de las anaerobias facultativas? Pues la diferencia radica en que las anaerobias aerotolerantes tienen un metabolismo fermentativo. En este caso, y dado que para este tipo de bacterias el oxígeno no es tóxico, se dispersan por todo el cultivo. Finalmente nos faltan las bacterias anaerobias moderadas,
cuya denominación completa sería la de anaerobias obligadas moderadas. Este tipo de microorganismos pertenecen al mismo subgrupo que los anaerobios obligados estrictos, es decir, no utilizan el oxígeno para desarrollarse y tienen un metabolismo fermentativo. Se caracterizan por tener muy baja tolerancia al oxígeno. Toleran unos niveles de oxígeno de entre un 2 a un 8%. En este caso no he encontrado una imagen, pero siguiendo con la secuencia anterior, los microorganismos anaerobios moderados se situarían más o menos en el tercio inferior del cultivo, que es la zona en la que el oxígeno se mantendría en unos niveles tolerables para su desarrollo. Una vez vista la teoría, recuperemos la pregunta cuyo enunciado dice lo siguiente. Cuando hablamos de bacterias que soportan una concentración baja de oxígeno, nos referimos a anaerobios aerotolerantes, B, anaerobios facultativos, C, microaerófilos, D, anaerobios moderados. La respuesta correcta es la D. Aquí la palabra clave es soportan, es decir, nos preguntan por la tolerancia al oxígeno. Repasemos un poquito lo que hemos visto. Hay dos tipos de microorganismos que tienen muy baja tolerancia al oxígeno, que son los anaerobios obligados, ya sean estrictos o moderados. Los estrictos tienen una tolerancia casi nula del 0,5%, mientras que los moderados tienen una baja tolerancia al oxígeno de entre un 2 a un 8%. En esta ocasión, si os parece, vamos a ir un poquito más allá, viendo cómo podríamos hacer el proceso de eliminación con las posibles respuestas. Como hemos dicho hace un momento, lo importante es tener en cuenta todas y cada una de las palabras del enunciado y de las respuestas también, claro. Ya hemos señalado la importancia de la palabra soportan, que nos remite a la tolerancia al oxígeno por parte de las bacterias. La respuesta A es anaerobios aerotolerantes. Estos microorganismos pueden vivir con o sin oxígeno, por tanto lo soportan, lo toleran. Otra cosa es que tengan un metabolismo fermentativo. Esa parte de la teoría no nos afecta para el caso. La respuesta B es anaerobios facultativos. También pueden vivir en un entorno con o sin oxígeno, por tanto también lo soportan. La respuesta C es microorganismos microaerófilos. Estos necesitan un entorno con mezcla de gases y en esa mezcla de gases requieren que un 5% sea oxígeno, es decir, no es que lo soporten, sino que necesitan esa cantidad, aunque sea mínima. De ahí que finalmente escojamos la respuesta D, que hace referencia a las bacterias anaerobias obligadas moderadas, que presentan una baja tolerancia al oxígeno. Este ha sido uno de los temas que parece que no va a dar mucho de sí, pero como habéis comprobado tiene más miga de lo que parece. Espero que lo que hemos repasado en este vídeo te haya servido de ayuda. Si es así y no te has suscrito, espero que lo hagas. También puedes darme un like y compartirlo. Nos vemos muy pronto. No me faltes.